Este es un video de recuerdo de la primera vez que me agarró una nevada en los Estados Unidos. Esta es la viva imagen de la guerrera que me mantuvo a salvo ese día durante toda esa tarde y toda esa noche, porque sí se extendió bastante esa nevada. Aquí poco a poco les iré contando más o menos las cosas que recuerde. Quizás podría ir fallando en el orden cronológico en que pasaron las cosas, pero bueno, quiero ir dejando guardados estos bonitos recuerdos. Por eso yo le estaba dando confianza porque mira cómo está aquí. No cayó más ni besita ni nada, ¿viste? Todo se ve bien. Allí le estaba yo mostrando a mi esposa, que me había llamado preocupada, sobre que estaba nevando en la zona en la que ella estaba trabajando. Y yo le estaba enseñando que no tenía que preocuparse, pues porque me parecía muy raro, porque donde yo estaba, pues no estaba nevando, no estaba cayendo nada. Muestro acá este mapa para enseñar lo lejos que yo me situaba. Eran más o menos unas 49 a 50 millas de distancia respecto de donde estábamos viviendo hasta el sitio donde yo estaba trabajando. Era un conjunto de apartamentos en los cuales yo me encontraba trabajando haciendo unas medidas. Mira cómo está por aquí. Está fino por aquí. No se ve nada, ni una pizca. Me imagino que más adelante se va a poner peor. Y sí, pues precisamente se fue poniendo peor a medida que yo fui avanzando en mi camino de regreso hacia la casa. Cuando todo comenzó, eso fue un enero 21 del año 2025. Aproximadamente a las 2:30 de la tarde mi esposa me llamó pues para avisarme que ya el pronóstico diagnosticaba que iba a estar nevando. Estando trabajando en el lugar, estuve como hasta las 4:30. Ahí mi esposa me volvió a llamar para avisarme que la situación ya estaba más grave allá en la casa donde estábamos viviendo, que había muchísima cola para llegar a la casa, que tardaron muchísimo tiempo para llegar. Ellos habían salido del taller como a eso de las 1, 2 de la tarde, algo así, y habían terminado de llegar recién a la casa a esa hora por la cantidad de carros que estuvieron circulando en la calle en ese momento y por la cantidad de nieve que estaba cayendo en la vía, que impedía el tráfico normal. Ya llegados a este punto, en el video que les estoy mostrando, eran aproximadamente las 5:20 de la tarde. Recorrido en el mapa que les mostré, ya estaba pasando más o menos el centro de la ciudad de Atlanta. Y estos clips de video los grabé no con la intención de guardarlos como recuerdo, sino más bien como el respaldo de mi propia seguridad. Era mi primera vez que andaba manejando en la nieve, no sabía cómo se comportaría el camino, puesto que nunca había tenido experiencia previa manejando en estas condiciones. Y pues por si algo llegase a pasar, iba a tener mi video de respaldo. No vaya a ser que se me apareciera algún mal atravesado, alguien que se me metiera de frente, me fuese deslizado en el camino, qué sé yo, que hubiera podido pasar. Que no pasó nada, pero lo quise hacer con esa intención. Pues honestamente todo me parecía hermoso, todo me parecía precioso, impresionante. Más aún me impresionaba lo sola que estaba la vía. Eran casi ningún carro en la vía manejando en ese entonces. La gran mayoría de la población se había resguardado, o al menos la ciudad ya estaba completamente descirculada, por decirlo de alguna manera, como van a poder verlo durante todo este video. Durante la primera hora del trayecto pues no hubo ninguna novedad, casi ninguna novedad. De hecho, todo vino a empeorar fue cuando oscureció, que la noche se volvió más fría, el pavimento ya comenzaba a congelarse por completo y la camioneta comenzaba ya a deslizar. Y que de hecho pues mi mayor temor era ese, porque este vehículo tiene como muy mala distribución de peso y pues normalmente, hasta en condiciones normales, a este carro se le hacía muy fácil deslizar las ruedas por su mala distribución. En la parte delantera del vehículo casi no tiene peso y es mucho más pesado en la parte trasera. Aparte de que pues la tracción de este modelo de vehículo en el que yo andaba es de tracción delantera. En condiciones normales, si yo deseaba hacer que las ruedas chillaran, yo simplemente tenía que acelerar duro y ya el vehículo fácilmente podía hacer botar humo por las ruedas. Entonces se imaginarán cómo serían condiciones de lluvia o peor aún en condiciones de pavimento congelado. Creo que durante todo este video no se va a ver una parte en la que estuve circulando por el centro de Atlanta. Bueno, creo que era el centro de Atlanta, en ese entonces no conocía muy bien la ciudad. Un par de familias jugando en la nieve y
deslizándose el trineo cual películas, tal cual las películas que uno ve durante la televisión durante toda su vida y que pues ahora lo estaba viviendo en carne propia, viviendo y viendo. He de acotar que el camino fue bastante eterno. Fíjense que les conté que iba saliendo alrededor de las 4:30 de la tarde de los apartamentos donde me encontraba. Y si mi memoria no me falla, terminé llegando a casa alrededor de las 10:30, 11 de la noche, algo así. Traté de evitar lo más posible lo que fueron las grandes autopistas y me acordaba de esos videos de accidentes que uno ve a través de YouTube donde ocurrían grandes choques gracias a la nieve. Y por ende le pedí al GPS evitar todas las autopistas y quise irme por los caminos verdes, por dentro de la ciudad, para ir a mi paso y poco a poco. De cierta manera eso me ayudó mucho a avanzar, al menos a avanzar tranquilamente. Pero llegado a un punto, eso fue un gran error. Mientras el asfalto aún funcionaba, en esas calles poco transitadas, todo marchaba de maravilla, pero cuando comenzó a caer la noche y el asfalto comenzó a congelarse, es allí donde sucedió el gran problema. Como esta es una ciudad que no está preparada para recibir tanta nieve, en el estado de Georgia suele caer nieve muy esporádicamente. Me estuvieron contando que era una cosa de cada 3 años, 5 años. Este fue un evento muy fortuito, la verdad. El gobierno local no está preparado para sortear estas condiciones en la vía pública y no tienen los equipos correctos para solventar estas situaciones, o al menos no en la gran cantidad que sí lo requieren sus carreteras. Muchísimas carreteras. Las carreteras más transitadas fueron las que pudieron ir acondicionando, agregando grava a la vía y también agregando sal, pero la gran mayoría de los caminos verdes que tomé pues estaban ya súper congelados. Recuerdo muy bien que en más de una ocasión, creo que concretamente fueron 4 o 5 ocasiones que de verdad creí que me iba a quedar parado en la vía, pues porque el tránsito se estancaba por completo y cuando lograbas avanzar era inminente un choque que ibas a tener porque no había tracción en las ruedas. Una de esas veces recuerdo que el GPS me metió por un vecindario, hubieron varios trancones y yo intentando sortear esos trancones me metí aún más por el vecindario tratando de buscar alguna calle por mi GPS que me pudiera despejar de esa vía, pero al ser vecindario pues habían bajadas y subidas, era peor aún, y veía como los propietarios de las casas luchaban tan siquiera para poder meter sus vehículos en sus driveways. Ya era de noche y recuerdo que una persona se me acercó para avisarme que no siguiera ese camino, que más adelante ya habían otras personas que se encontraban atascadas en la vía y no iba, si se me metía por ahí iba a ser imposible salir de allí. En mi poco inglés pude darle las gracias al Señor. Me costó mucho entenderle, pero el Señor fue bastante paciente e hizo darme a entender que no me metiera hacia allá, me dio las instrucciones de cómo salir por allí. Y ya llegado en ese punto, el Señor me estaba recomendando era que no me metiera por las calles pequeñas, sino que buscara salir hacia las avenidas principales o hacia las autopistas. Porque al ser más transitadas y de primera prioridad, el gobierno las iba a tener preparadas y acondicionadas para que pudiera transitar tráfico normal. Y pues que además al ser más transitadas, era más difícil que se congelara el asfalto. Pero honestamente, no sé por qué. Yo intenté hacerlo, sí, pero el GPS no me hacía caso, no recuerdo muy bien qué fue lo que pasaba y pues no me metía bien hacia las autopistas, no me redireccionaba bien. Seguí avanzando así por mucho rato, poco a poco, a muy poca velocidad, paso a paso. Recuerdo en una de esas que me tocó subir una pequeña colina, era una vía de ida y vuelta nada más. Y justo en la cima de esa colina veía cómo grandes vehículos se iban deslizando hacia la orilla del camino y quedaban atascados, trancando así por completo el tráfico. Tuve que esperar allí durante mucho tiempo y verlos a ellos luchar para sacar sus vehículos de allí. Y honestamente ni me atrevía a salir de mi carro para ayudarlos porque yo podía fácilmente ver cómo ellos luchaban para tan siquiera caminar en el asfalto, hasta se resbalaban, se caían. Recuerdo que una de esas, la camioneta que ellos intentaban sacar, pudieron moverla. Luego se metió otra camioneta pick-up y le sucedió lo mismo. Se volvió a conectar, hubo que esperar que se salieran. Allí se despejó un poco el camino
y yo pude intentar avanzar. Por un momento mi carrito se me fue hacia un lado, también intentó caerse, pero bueno, gracias a Dios no se metió en esa cuna de la vía y pude bajar la colina. Sobre la marcha aprendí que para manejar en las condiciones así de nieve, cuando intentabas subir una pequeña colina, tú tenías que darle con un paso lento, como pero firme. No podías darle muy rápido porque obviamente te deslizabas, pero tampoco podías frenarte por completo porque perdías como la tracción. Entonces tenías que seguir un ritmo como constante, como pausado, pero a la vez rápido, para que el carro pudiera seguir avanzando. Recuerdo que ya faltando, digamos, poco para llegar a la casa, tuve que sortear una serie de bajadas y subidas también. Y hombre, ahí fue cuando más tuve que aplicar esa técnica que les describí unos segundos atrás. Y siendo vías tan amplias, como de unos 5 canales aproximadamente, con un canal, digamos, isla en el medio, la gran mayoría de vehículos intentaban metérsela por el medio de la vía, porque ya había muchos carros parados y atascados a los costados de ambas vías, tanto ida como de vuelta. Recuerdo que vi muchos carros abandonados así en la vía, que las personas dejaban allí y les tocó irse a pie, que supongo que estaban cerca de sus casas. Recuerdo aquí era ya más o menos cuando yo iba por la Five Forks Strickland Road, y hubo un punto en que me tuve que salir de esa vía en la que andaba porque se había trancado por completo y estaba cerca de un distribuidor en la Five Forks Strickland Road con la Ronald Reagan. Allí me devolví y me salí de la vía. Bueno, como les dije que se me iba a pasar un poco la cronología de los hechos. Recuerdo que mucho antes de llegar a esta parte, esto me metió por una subavenida en la que pude ver como un avispado, porque no tiene otra palabra, quería andar corriendo en pleno hielo. Yo iba, por supuesto, en mi canal lento, a mi propia velocidad, con una fila de otros vehículos detrás de mí y delante de mí. Y a un costado me pasó una pick-up más, no digamos súper rápida, pero sí iba más rápida que nosotros, pues, para las condiciones. Y en un momento dado vimos como la pick-up comenzó a ladearse de lado a lado, hasta que ¡boom! Se estrelló contra la vía que separa ambos carriles. Afortunadamente era una vía inclinada, el carro quedó allí acostado en las vías de cemento y pues no nos pasó nada a nosotros que íbamos cerca de él. Entonces, como les contaba, hay que salir de esa parte de la vía en la que estuve, tratando de buscar otra vía alterna. Esa semiautopista, bueno, como pude seguir avanzando. Recuerdo que me metió el GPS me estaba sacando el GPS de esa vía. Yo más o menos creo que ya la conocía, veía que era muy inclinada, recordaba que allá iban a haber muchas subidas y bajadas y no, me devolví, seguí buscando otra vía, le di más adelante y creo que me metió por otra vía, ahí sí me metí un poquito más, luego recordé que iba a pasar lo mismo y me tuve que salir de allí, me devolví de nuevo otra vez a la semiautopista, hasta que esa autopista me botó por una parte que era más manejable, era más plana, no había tanta subida ni bajada. Por un momento ya estaba súper cerca de la casa, era algo como alrededor de unas 5 millas, 3 millas, algo así, y hasta yo pensé en irme caminando, pero en esas condiciones de frío y de congelamiento de la vía era muy difícil que yo pudiese llegar bien a la casa. Más de una vez iba a tener que caerme en la vía, resbalarme o algo así que me pudiera pasar. A pesar de que yo andaba pues bien abrigado y todo, podía resistir, pero me daba miedo caerme en el hielo. Así poco a poco fui avanzando, calándome mucho tráfico a los alrededores, hasta que pude llegar bien y tranquilo hasta la casa, sin ninguna eventualidad, sano y salvo. Sí recuerdo que vi mucha solidaridad de parte de la gente, sobre todo en los vecindarios, la gente ayudando a los demás a salir de los atascados que estaban en las orillas de la vía. Habían otras personas agarrando sal comestible y regándolo en la calle para ayudar de alguna manera a derretir el hielo. También recuerdo en algunos puntos que habían personas repartiendo comida, me imagino para la cena, para los que estaban allí. A mí en un momento me llegaron a ofrecer, pero creo que en
en ese momento la cola siguió avanzando y pues no lo pude recibir. Vi muchos carritos así como esos de golf, no sé cómo le llaman aquí, con esos carritos como con ruedas especiales, porque se veía que no eran ruedas normales, que se las habían cambiado como para tener más tracción en el hielo, tratando de sacar a otros carros con cadenas. Aquí sacando la cuenta fueron alrededor de 5 horas y media, 6 horas y media, 7 horas y media desde que comencé a manejar, desde que me salí de los conjuntos de los apartamentos hasta el momento en el que llegué a la casa. Honestamente sí siento que fue una experiencia muy bonita, porque me enseñó una técnica de manejo diferente con la que pude aprender a sortear un poco la nieve y el pavimento congelado. Y pues lo que me quedan son recuerdos bien bonitos de esa experiencia que viví. Este video lo estoy guardando acá en YouTube, no con la intención de ser viral o de que otras personas lo vean, sino que esto es un recuerdo para mí mismo. Si en algún futuro yo quiero volver a revivir esta experiencia, pues tendré estos videos guardados y este relato para mí mismo y para mi familia. Y bueno, la razón principal también es para liberar espacio en mi teléfono y liberar espacio en mi nube. Recuerdo que mi familia me estaba llamando cada cierta media hora para saber cómo iba en la mía, cómo me estaba yendo. También me llamaban los tíos preocupados pues, para saber de mí, cómo iba el manejo, cómo iba manejando, cómo se comportaba el tráfico, cómo estaba la cosa, cuánto tiempo me faltaba, cuántas millas me faltaban por llegar, porque es que ya no era por tiempo, ya tú no podías medir eso para saber cuánto tiempo te faltaba, porque no sabías cuánto tiempo ibas a tardar, sino que se medía en la cantidad de millas en la que me faltaban por llegar a la casa. Bueno, de momento no recuerdo nada que agregar. Quizás más adelante pueda editar este video si YouTube me lo permite y agregarle alguna otra acotación. No sé si eso se pueda, pero bueno. Nuevamente, para mi yo del futuro y para mi familia del futuro, dejo estos bonitos recuerdos por aquí. Y sobre todo este bonito paisaje que se ve, que nunca en mi vida había podido experimentar. A mi esposa Gaby, pues, un agradecimiento porque ella me acompañó durante todo ese viaje. A mi familia también. Al señor Luis, que mucho estuvo preocupado por mí, me llamó en muchísimas ocasiones. También la señora Nati. Agradecido por ser parte de este bonito recuerdo. A la niña Luisa Fernanda, que también me llamó en algunas ocasiones para saber de mí. A mi papá y mi mamá también me llamaron y yo los mantuve al tanto, y parte de mi familia, que yo les estuve enviando algunos clips de video y algunas fotos de lo que yo iba viendo en el camino. Los quiero mucho, familia, y bueno, de aquí en adelante este video probablemente continúe sin ningún audio adicional, ningún relato adicional. En 600 pies, gira a la derecha con dirección a Rocky Ford Road Northeast. En el semáforo, gira a la derecha por Rocky Ford Road Northeast. A continuación, gira a la izquierda con dirección a College Avenue Northeast.
semáforo, gira a la izquierda por College Avenue Northeast. Verga, no jodas. Continúa durante 4 millas.